juego comienza en 3, 2, 1. Amén. Juan capítulo 13 del 1 al 17 dice de la siguiente manera: Jesús lava los pies a sus discípulos. Amén. Pues este pasaje este mandato, esta ordenanza que dio el Señor Jesús a su iglesia tiene una enseñanza principal y tiene tres razones por las cuales nosotros, como seguidores de Cristo, debemos practicar esta ordenanza. Amén. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Entonces, como decía al principio, esta ordenanza tiene tres razones muy importantes por las cuales nosotros debemos practicar el lavamiento de los pies, y una enseñanza principal que se estableció, o que Jesús lo hizo durante todo su ministerio aquí en la tierra. Entonces, una de esas razones principales por la cual nosotros debemos practicar el lavamiento de los pies como iglesia, como seguidores del Señor, la primera se encuentra en el versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavarás los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, la primera razón por la cual nosotros debemos practicar esta ordenanza es ¿por qué? Porque si no lo hacemos, no tenemos parte con Él. Amén. Si no practicamos esto, si no nos lavamos los pies los unos a los otros, no practicamos esta ordenanza, y Jesús le dijo: no tendrás parte conmigo. Amén. La segunda razón se encuentra en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Recordemos un versículo que está en Primera de Juan, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y entonces Jesús le lavó los pies a los discípulos y dice: para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Entonces debemos seguir el mismo ejemplo de Él. Debemos seguir el mismo ejemplo de Él. Y la tercera, el versículo 17. Esto sí nos gusta. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
nos gustan las bienaventuranzas, nos gustan las bendiciones, nos gusta ser dichosos. Entonces, si nosotros practicamos esta ordenanza, dice la Biblia que somos bienaventurados. Ahora pregunto yo, ¿cuántos quieren ser bienaventurados? Todos queremos ser bienaventurados. Entonces dice que si la practicamos seremos bienaventurados. Entonces las 3 razones para tener parte con Él, para seguir el ejemplo de Él y para ser bienaventurado. Y la enseñanza principal que encierra esta ordenanza es la humildad. Amén. La humildad en el servicio. Toda nuestra vida como cristiano está basada en el servicio. Todos los dones, ministerios que el Señor ha repartido a su iglesia no es para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Que eso es lo que nos enseña la palabra ministrar o ser ministro. Es simplemente ser servidores o servir a los demás. Amén. Nadie en este mundo estudia una carrera para servirse a sí mismo. No voy a estudiar medicina para cuando yo me enferme, nada más curarme a mí o recetarme mi medicamento a mí mismo. Pues de nada le sirve. Todo el que estudia una carrera en este mundo, sea cual sea, es para colocarla al servicio de las demás personas. Aunque también trae provecho y beneficio para sí mismo. Amén. Entonces, y esto es lo que nos enseña, esta es la enseñanza principal o la enseñanza básica que tiene esta ordenanza. Y todo eso lo podemos ver, Jesús mismo dice que Él, siendo el Señor, siendo el Maestro, dice que se ciñó la toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Recordemos que Juan el Bautista decía, Señor, pero ni aún yo soy digno de agacharme delante de ti, soltarte la correa de tus zapatos, decía Juan el Bautista. Y en este caso es Jesús quien se dobla a lavarle los pies a los discípulos. Es Jesús quien se inclina delante de los discípulos a lavarle los pies. Todo eso como un ejemplo de humildad. Recordemos Filipenses capítulo 2, del 1 al 10, nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que se despojó de eso, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Él mismo siendo en forma de Dios, Él mismo siendo Dios, se humilló a la condición de nosotros. Y estando en la condición de nosotros, de humanos, aún se rebajó a ser como un esclavo, como un siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Los discípulos venían por el camino peleando quién de ellos era el mayor, quién era el más importante. Y cuando Jesús llega a un lugar, les dice que discutías en el camino. Ellos dicen, no, pocas palabras, quién era más importante. Pero Él dice que tomando un niño, le dice que el que no sea como este niño no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ser su discípulo. Y todo eso enseñándonos a nosotros la humildad, enseñando a nosotros, y aún coloca un ejemplo también. Los reyes de las naciones, los gobernantes son llamados como bienhechores y todo eso, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el más importante, debe servir a los demás. Amén. Y la Biblia misma nos enseña a nosotros que nosotros nunca debemos considerarnos como más importantes que a los otros, sino por el contrario, mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, no importa cuántos años tenga la persona que se convirtió hace poquito, nosotros debemos considerar a cada hermano, no importa cuántos versículos sepamos, no importa cuán bien o de qué manera prediquemos, no importa si somos los más usados por el Señor, no importa si el Señor utiliza para hacer milagros, para hacer cualquier cosa y aquel simplemente, podemos decir, está sentado en la iglesia, pues no debemos nosotros considerarnos como más importante que aquella persona, sino que a todos debemos mirarlo como superiores a nosotros mismos. Y allí es donde se cumple lo que dice, someteos los unos a los otros. Amén. Entonces,
La enseñanza principal que nos enseña este versículo es la humildad en el servicio. La humildad en el servicio. Recordemos que el Señor mira de lejos ¿a quiénes? A los altivos, a los orgullosos, a los soberbios, pero los humildes dice que hayan gracia delante de Él. Y para terminar, 1 Pedro 5:5, miramos lo que nos dice. 1 Pedro 5:5 dice de la siguiente manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los